Capítulo 1. Un encuentro casual en el bosque. Ethan Barnes había pasado la mayor parte de una década solo en la naturaleza. No era que no le gustara la gente, simplemente amaba la tranquilidad de la naturaleza. Había una belleza en la forma en que el mundo parecía respirar aquí, lejos del concreto y el acero de las ciudades, y era un aliento que a menudo se encontraba jadeando. En la civilización, como fotógrafo de la naturaleza, había viajado a los rincones más remotos de la Tierra en busca de los lugares más salvajes e intactos que pudiera encontrar. Sin embargo, este bosque era algo diferente. Se lo conocía como Blackwood, un bosque antiguo donde los árboles eran tan altos y espesos que ocultaban el sol. Durante el día, los lugareños supersticiosos evitaban el área alegando que estaba maldita. Las historias de avistamientos extraños y desapariciones inexplicables le habían dado una reputación que mantenía a raya a la mayoría de las personas, pero Ethan no se dejaba influir fácilmente por las leyendas. Si acaso, el aura siniestra del bosque lo intrigaba más. El día había comenzado pacíficamente, y bastaba con que hubiera montado un campamento en un claro lejos de cualquier sendero marcado con solo los sonidos de los pájaros cantando y el susurro de las hojas para hacerle compañía mientras anochecía. Comenzó a preparar la cena. Sobre una pequeña hoguera, el olor a café se mezclaba con el fresco y húmedo aroma del bosque. Entonces de repente el cielo se oscureció, antinaturalmente rápido. Se estaba gestando una tormenta. Y podía sentir la tensión en el aire, la forma en que el bosque parecía contener la respiración, sin previo aviso. Un destello brillante partió el cielo seguido de un estruendo retumbante que sacudió el suelo debajo de él. Se congeló, la taza de café a medio camino de sus labios, mientras observaba lo que primero pensó que era un meteorito cayendo del cielo. No fue hasta que viró bruscamente, como si corrigiera su descenso, que se dio cuenta de que estaba presenciando algo extraordinario. El objeto ardiendo brillante desapareció en el bosque con un estruendo ensordecedor. Una espesa columna de humo comenzó a elevarse desde las copas de los árboles, enroscándose en el cielo como el dedo de algún antiguo espíritu. Los instintos de Ethan entraron en acción, y rápidamente apagó el fuego su racional. La mente le dijo que se quedara quieto. La tormenta estaba creciendo. Feroz, y lo que sea que se había estrellado probablemente era peligroso, pero la curiosidad, insaciable que lo había llevado a los confines de la tierra, pudo más que él. Agarró su mochila, una linterna y su cámara y se sumergió en el bosque. La lluvia comenzó a caer fuerte, implacable, girando el suelo hacia el barro. El espeso dosel sobre su cabeza hizo poco para protegerlo mientras seguía el humo, que se desvanecía rápidamente en el aguacero que empeoraba. Los relámpagos destellaban y proyectaban sombras espeluznantes y el bosque parecía cobrar vida con sonidos extraños, susurros llevados por el viento, el susurro de criaturas invisibles que se movían a través de la maleza. Su corazón latía con fuerza no solo por el esfuerzo, sino por la abrumadora sensación de que no estaba solo. Entonces lo escuchó, un grito no del todo humano que subía y bajaba en la tormenta. Era débil. Casi se perdía en el viento aullante, pero le envió un escalofrío por la columna vertebral. Continuó guiado por el sonido hasta que vio un suave brillo pulsante a través de los árboles. Disminuyó la velocidad y apartó con cuidado una cortina de ramas mojadas y congeladas. Allí, entre los troncos retorcidos y los helechos empapados por la lluvia, estaban los restos de una pequeña nave, de aspecto alienígena. No se parecía a nada que hubiera visto antes, elegante y redondeada, con un metal que brillaba bajo la lluvia. El agujero estaba maltrecho, chamuscado y parcialmente incrustado en la tierra blanda y húmeda. Una energía crepitante parecía bailar a lo largo de su superficie, arrojando una luz azul espeluznante sobre el follaje circundante. Al lado de los restos yacía una mujer alienígena, su cuerpo parcialmente atrapado por una pieza retorcida de la estructura de la nave. No se parecía a ninguna criatura que él pudiera haber imaginado, delgada y alta, con una piel que brillaba débilmente como la superficie de la luna. Sus rasgos eran delicados, casi de elfo,
con grandes ojos expresivos que parecían estar luchando por permanecer abiertos. Sangre sí, eso era lo que era. Se usaba de una herida en su frente, un fluido azul plateado que se mezclaba con la lluvia se aferraba a su pecho. Había 3 niños pequeños, no más altos que su rodilla, con el mismo brillo etéreo que su madre. Se acurrucaron cerca hacia ella, sus ojos muy abiertos mirando a Ethan con una mezcla de miedo y desesperación. Los labios de la mujer se movieron, formando palabras que él no podía entender, y luego se desplomó hacia adelante cerrando los ojos. «¡Ayuda!», jadeó la palabra apenas. Más que un suspiro, su voz llevaba un extraño eco melódico que era casi hipnótico. El instinto de Ethan le gritó. Que corriera fuera lo que fuera estaba más allá de él. Pero no podía esos niños, esos ojos le suplicaban él. Estaba entrenado para emergencias, sabía cómo manejar heridas, aunque no, así se arrodilló a su lado, murmurando palabras tranquilizadoras que ella no podía entender, y rápidamente examinó sus heridas. Estaba viva, pero apenas. La lluvia caía más fuerte y el viento comenzó a azotar los árboles, amenazando con arrancar el bosque mismo. Él sabía que no podía quedarse aquí con un gruñido. Levantó suavemente a la mujer alienígena, acunándola contra su pecho. Su cuerpo era sorprendentemente ligero y los niños inmediatamente se aferraron a sus piernas, sus pequeñas manos temblando. «Te ayudaré», dijo, sin saber si ella podía oírlo, mucho menos pararse. Miró a su alrededor, divisando un saliente rocoso a unas pocas docenas de pies de distancia, un pequeño refugio natural que podría ofrecer algo de protección de la tormenta. Paso a paso la llevó allí los niños. Arrastrándose detrás del alero, proporcionaba un refugio mínimo, pero era mejor que nada. Acostó a la mujer en su manta de campamento cubriéndola cuidadosamente con su chaqueta. Los trillizos, sus rostros, reflejando el suave brillo de otro mundo de su madre acurrucados, cerraron los ojos, nunca dejando su rostro. Su rostro era como si estuvieran buscando algo en él, una promesa que no sabía que había hecho Ethan. Trabajó rápidamente hurgando en su mochila en busca del botiquín de primeros auxilios. Sus manos estaban firmes mientras limpiaba la herida en su frente, la sangre plateada manchando sus dedos. Ella gimió suavemente, pero no. Despertó, le dio agua inclinando su cabeza lo suficiente para ayudarla a tragar y envolvió su pierna con una férula improvisada, usando cualquier suministro que tenía a mano. Entonces, justo cuando comenzó a sentir un destello de esperanza, escuchó el crujido distante de pasos pesados deliberados, y acercándose su sangre se heló. No estaba. Solo Ethan apagó la linterna sumergiéndolos en la oscuridad y sacó a los niños más cerca de él presionando un dedo sobre sus labios para señalar silencio. Parecían entender sus ojos brillantes, abiertos por el terror, lo que fuera que viniera por ellos. Sabía que tenía que protegerlos. Los pasos se detuvieron justo. Más allá de los restos, una voz gutural y gruñona habló en un idioma que reconoció y vio una tenue luz cambiante entre los árboles, un reflector cortando a través de la lluvia. Quienquiera que fuera, estaban buscando algo, o alguien. Su corazón latía con fuerza en su pecho, y apretó su agarre sobre los niños. No podía dejar que los encontraran. No así, tomando una respiración profunda, rezó para que la oscuridad y la tormenta fueran suficientes para ocultarlos hasta la mañana. Las pequeñas manos de los niños se aferraron a las suyas y sintió una oleada inesperada de determinación. Lo que pasara después, él estaba en esto ahora y no estaba dispuesto a dejarlos ir. Capítulo 2. Un bono improbable. Ethan contuvo la respiración mientras el reflector barría los restos, iluminando los restos chamuscados de la nave alienígena. La tormenta seguía rugiendo, la lluvia cayendo en gruesas capas que enmascaraban los sonidos de su respiración y los gemidos ansiosos de los niños. Se agachó más y acercó a los trillizos a su pecho. Sus ojos se fijaron en la figura brillante de su madre, que yacía inconsciente bajo el saliente rocoso. La luz se alejó seguida por el crujido pesado de pasos que se retiraban hacia el bosque. Ethan se atrevió a exhalar su aliento tembloroso y nublado en el aire frío. Quienquiera o lo que fuera que había venido a buscar se había ido por ahora,
pero no podía permitirse el lujo de quedarse aquí mucho tiempo. Tenía que llevar a la mujer alienígena y a sus hijos a un lugar seguro, lejos de este bosque oscuro, donde el peligro acechaba invisible en las sombras. Las horas pasaron, y la tormenta lentamente comenzó a amainar. El amanecer se deslizó sobre el horizonte, arrojando largos dedos grises de luz a través de los árboles. El bosque estaba inquietantemente silencioso, salvo por el suave susurro de las hojas y el ocasional llamado distante de un pájaro. Ethan aprovechó la oportunidad para examinar la condición de la mujer alienígena. Más de cerca su respiración se había estabilizado, pero la herida en su cabeza todavía supuraba ese extraño fluido plateado. Los trillizos lo miraron con los ojos muy abiertos y sin pestañear se le abrieron y se dio cuenta de golpe de que lo estaban estudiando cada movimiento, cada expresión que había tenido que tomar para tomar una decisión. Su campamento estaba demasiado expuesto. Vulnerable necesitaba llevarlos a un lugar seguro donde pudiera averiguar qué hacer a continuación. Mirando a la mujer alienígena inconsciente, vio lo frágil y delicada que se veía su piel pálida brillando levemente en la penumbra. Necesitaba atención médica real, pero no había forma de que pudiera llevarla a un hospital sin causar pánico y sin ponerlos a todos en riesgo. Los trillizos, sintiendo su vacilación, se arrastraron más cerca de su madre, sus pequeñas manos descansando protectoramente sobre su corazón. De Ethan, dolorido ante la vista, supo lo que tenía que hacer. Incluso si desafiaba toda lógica, no podía simplemente abandonarlos. «Los voy a sacar a todos de aquí», susurró su voz áspera. Por la resolución comenzó a empacar sus suministros con cuidado de no hacer ningún movimiento repentino que pudiera alarmar a los niños. Parecieron entender su intención, porque lo miraron en silencio. Su mirada intensa y confiada mientras recogía su equipo, notó algo extraño. Los trillizos no lloraban ni estaban haciendo ningún ruido que pudiera llamar la atención. Era como si entendieran la necesidad del silencio por cautela. Podía ver inteligencia en sus ojos, una profundidad que lo inquietaba. Sintió un peso de responsabilidad sobre sus hombros más pesado que cualquier cosa que hubiera llevado antes con la mujer alienígena, todavía inconsciente. Ethan improvisó una camilla con su equipo de campamento y algunas ramas resistentes, asegurando con cuidado su frágil forma. Usó su saco de dormir para cubrirla, protegiéndola del frío húmedo. Los niños se quedaron cerca, sus pequeños dedos agarrando su chaqueta como si temieran que pudiera desaparecer. Trató de sonreírles para tranquilizarlos, pero se sentía vacío. ¿Qué podría decirles a 3 niños alienígenas que habían perdido su hogar, su seguridad y tal vez su mundo entero? Comenzaron el lento y arduo viaje fuera del bosque. La lluvia había reducido el suelo a un barro espeso y pegajoso, y cada paso era una lucha. Los trillizos se movieron junto a él, sus pequeños pies apenas dejando al príncipe en el lodo. Él seguía mirándolos, asombrado por su resistencia, su silenciosa determinación de quedarse con él. Era como si hubieran decidido que él era su protector a pesar de ser un completo extraño. Las horas se convirtieron en un viaje agonizante mientras se movían a través de la densa maleza. Los músculos de Ethan ardían por la tensión de arrastrar la camilla improvisada sobre terreno irregular. No tenía idea de a dónde iba, solo que necesitaba seguir moviéndose para encontrar refugio. Antes del anochecer el sol salió, más alto, filtrándose a través del dosel, arrojando patrones cambiantes de luz y sombra en el suelo del bosque. Los trillizos de vez en cuando lo miraban, sus grandes ojos luminosos, reflejando su propio agotamiento y miedo. Justo cuando pensaba que no podía ir más lejos, se toparon con una pequeña cabaña abandonada escondida en lo profundo del bosque. Parecía vieja y desgastada, pero era un refugio. Abrió la puerta desvencijada con el hombro mirando. Dentro, con cautela, estaba vacío, salvo por algunos muebles rotos y una chimenea ahogada, con polvo de ceniza. Moes se arremolinaba en la luz tenue, y el aire estaba mohoso con el olor a madera húmeda. Ethan acostó a la alienígena en el único mueble intacto, una vieja cuna hundida, y comenzó a hacer un fuego. Los niños lo miraron, sus ojos reflejando las llamas, mientras
Si nunca habían visto algo así antes, les ofreció comida, frutos secos, nueces y agua, y se sorprendió cuando lo tomaron con entusiasmo imitando sus acciones mientras comían. Revisó a la mujer alienígena repetidamente. Su rostro todavía estaba pálido y su respiración superficial. La sangre plateada había dejado de filtrarse de su herida, lo que esperaba que fuera una buena señal cuando cayó la noche. La cabaña se convirtió en un santuario de calidez y luz. La tormenta afuera se redujo a un suave golpeteo en el techo. Ethan observó a los trillizos acurrucados alrededor de su madre. Sus rostros finalmente se suavizaron por el cansancio. Los cubrió con una manta, maravillándose de lo tranquilos que se veían, y se sentaron junto al fuego. Sus ojos pesados por la fatiga, el sueño lo tiraba, pero se alimentó. No estaba dispuesto a bajar la guardia. Había demasiadas preguntas, demasiados peligros todavía allí afuera. ¿Quién había estado buscando en el bosque la noche anterior? ¿Y qué pasaría si encontraban la nave o, peor aún, su pequeña y vulnerable familia aquí? Era el sonido de un suave vacilante. Pasos que lo despertaron. Abrió los ojos viendo a una de las trillizas parada frente a él, sosteniendo un objeto pequeño en su pequeña mano. Era una piedra redonda y lisa que brillaba con una tenue luz interna, una luz que coincidía con el brillo de su piel. Ethan se incorporó lentamente. Su respiración se contuvo cuando ella extendió la piedra hacia él. Su expresión seria y suplicante la tomó, sintiendo un extraño calor extenderse por sus dedos, y ella dejó escapar un suave trino de sonido que hizo que su pecho se apretara de emoción. Él no sabía lo que significaba, pero asintió sosteniendo la piedra con cuidado. «No te preocupes», dijo suavemente. «L. Más para sí mismo que para ella los mantendré a todos a salvo». Ella pareció entender. Una pequeña sonrisa iluminó sus delicados rasgos. Luego se dio la vuelta y se arrastró de regreso con sus hermanos, acurrucándose junto a ellos, mientras se quedaban dormidos por primera vez desde que comenzó esta terrible experiencia. Ethan sintió una oleada de esperanza que dependían de él, y de alguna manera él encontraría una manera de protegerlos, mientras se recostaba mirando las sombras parpadeantes en el techo. Sabía que su vida había cambiado irrevocablemente. Esto ya no se trataba solo de sobrevivir la noche. Se trataba de proteger a una frágil familia de otro mundo de peligros que ni siquiera podía comprender, y aunque no tenía idea de lo que le deparaba el futuro, estaba decidido a no decepcionarlos. Capítulo 3. Visitantes inesperados. La mañana amaneció con un sol reacio. Su luz apenas atravesaba el denso dosel del bosque. Ethan se despertó con el sonido del fuego crepitando bajo sus brasas, brillando en el interior oscuro y sombrío de la cabaña C. Se sentó frotándose los ojos y miró a la mujer alienígena y a los trillizos. Todavía estaban dormidos, acurrucados juntos, para calentarse la piedra que uno de los trillizos le había dado. Yacía en su mano su brillo. Ahora débil a la luz del día, la tormenta había pasado, dejando el bosque inquietantemente silencioso. Afuera, una espesa niebla se aferraba a la maleza, envolviéndolo todo en un velo gris. La mente de Ethan se levantó con preguntas sin respuesta. ¿Quién era esta mujer? ¿Y por qué se había estrellado aquí? ¿Y quién o qué había estado buscando en el bosque la noche anterior? Sabía que quedarse en la cabaña por tiempo indefinido era peligroso, pero no tenía idea de a dónde más ir. Por ahora su prioridad era asegurarse de que la familia estuviera a salvo, y cuidada revisó a la mujer alienígena, notando que algo de color había regresado a su rostro. Su respiración era más regular, aunque permanecía inconsciente. Los trillizos se agitaron cuando él se movió alrededor, sus ojos abiertos lo seguían con una intensidad desconcertante. Parecían más tranquilos esta mañana, menos asustados, y uno incluso sonrió tentativamente cuando Ethan les entregó más comida. El gesto lo conmovió y sintió un calor extraño en su pecho. Ellos confiaron en él. Quizás demasiado. Su paz duró poco, justo cuando estaba comenzando a pensar en un plan para llevarlos a un lugar seguro. El sonido de voces distantes llegó a sus oídos. Congeló su sangre,
convirtiéndose en hielo. Las voces eran bajas y guturales, hablando un idioma que envió un escalofrío por su columna vertebral. Se arrastró hasta la ventana de la cabaña, mirando a través de una grieta en la madera podrida. Lo que vio le revolvió el estómago. Un grupo de figuras, seres altos y fuertemente armados, se movían a través del bosque escaneando el suelo con extraños dispositivos brillantes que movían con precisión militar. Sus ojos sí tuvieran ojos ocultos detrás de elegantes visores con cascos. Estaban claramente buscando algo, y Ethan no tenía dudas de qué o más bien quién era. Los niños y su madre estaban en peligro y la cabaña ya no era segura. Su corazón latía con fuerza en su pecho y rápidamente se movió de nuevo al lado de la mujer. Trató de despertarla sacudiendo su hombro suavemente, pero ella permaneció insensible. Los trillizos lo miraron con sus rostros confundidos y ansiosos, sintiendo su miedo. Tenía que actuar rápidamente antes de que esos extraños soldados los encontraran con una determinación tranquila. Comenzó a juntar sus cosas. Metió los suministros en su mochila. No tenía idea de a dónde irían, pero no podían quedarse aquí. De repente los ojos de la mujer se abrieron de golpe. Ethan se congeló mirándola en estado de shock. Aunque su mirada estaba nublada por el dolor, era aguda y alerta. Trató de sentarse haciendo una mueca de dolor y él la ayudó suavemente apoyándola contra la pared. Habló con su voz débil y musical en un idioma que él no entendía. Las palabras eran líricas y llevaban un ritmo extraño que era a la vez alienígena y extrañamente hermoso. «No entiendo», dijo con su voz, temblando. «Con urgencia, pero tenemos que movernos ahora». Ella parpadeó. La confusión cruzó por su rostro y luego pareció concentrarse en los sonidos afuera. Su expresión cambió. Entendió el peligro. Con una mano temblorosa, hizo un gesto hacia los trillizos y luego hacia él sus ojos. Suplicantes, él no necesitaba hablar su idioma para entender su mensaje. «Tómalos y corre», no dijo firmemente sacudiendo. «La cabeza no te voy a dejar atrás». Ella pareció luchar con sus palabras, pero luego algo cambió en su mirada, una mirada de profunda gratitud, mezclada con resignación. Extendió la mano tocando su pecho con su palma, sus dedos cálidos a pesar del frío. Luego, con esfuerzo, ella sacó algo de los pliegues de su ropa como un pequeño disco metálico grabado con símbolos extraños. Lo presionó en su mano, cerrando sus dedos alrededor de él. Ethan miró el objeto inseguro de su significado, pero sabía que era importante. La mujer asintió, como si lo instara a mantenerlo a salvo, y lo deslizó en su bolsillo. Sin dudarlo, con una respiración profunda, la tomó en sus brazos ignorando las protestas de sus músculos doloridos y señaló para que los niños lo siguieran. Se deslizaron por la parte trasera de la cabaña justo cuando las voces se hacían más fuertes, arrastrándose entre la maleza, en un silencio desesperado. Los trillizos se movieron con una gracia sorprendente. Sus pequeñas formas casi se fundieron en las sombras. Las botas de Ethan chapotearon en la tierra húmeda y se maldijo a sí mismo por cada ruido que hacía, pero no tenían otra opción. Tenían que seguir moviéndose durante horas. Caminaron a través del bosque, guiados solo por el instinto y el deseo de poner la mayor distancia posible entre ellos y sus perseguidores. Los brazos de Ethan se resistieron a cargar a la mujer, pero se negó a detenerse incluso cuando sus piernas gritaron en protesta. Los trillizos nunca se apartaron de su lado. Su presencia, un recordatorio constante de la responsabilidad que había asumido. Llegaron a un río. Al mediodía, su agua estaba hinchada y turbulenta por la tormenta reciente. No había forma de cruzar, al menos no fácilmente. Miró a la mujer en sus brazos. Sus ojos entreabiertos pero vidriosos por el cansancio. Tenía que encontrar una manera de llevarlos a todos a un lugar seguro, pero no tenía idea de dónde. La seguridad era lo que cada instinto le decía que debía seguir adelante, pero los niños estaban exhaustos y no estaba seguro de cuánto tiempo más podría llevar a su madre. «¿De acuerdo?», dijo suavemente, dejándola en una roca cubierta de musgo cerca de la orilla del río. Solo un momento para descansar. Los trillizos se reunieron a su alrededor, sus ojos todavía abiertos por el miedo, y Ethan trató de recuperar el aliento.
El bosque a su alrededor estaba extrañamente tranquilo y, por un breve momento, se permitió creer que habían escapado. Pero esa esperanza se hizo añicos por un sonido repentino y penetrante, de un silbido agudo que resonó a través de los árboles. Giró en redondo con el corazón saltando en su garganta al otro lado del río. Los vio a los soldados blindados, sus visores reflejando la luz del sol, mientras escaneaban el bosque con esos extraños dispositivos brillantes. El pánico se apoderó de él y agarró a los niños. Tirándolos de vuelta a la cubierta de los árboles, uno de los trillizos dejó escapar un suave gemido, y el estómago de Ethan se retorció de miedo. No podían quedarse aquí. Tenían que cruzar el río, la corriente era fuerte. Estaban claramente buscando algo, y Ethan no tenía dudas de qué o más bien quién era. Los niños y su madre estaban en peligro y la cabaña ya no era segura. Su corazón latía con fuerza en su pecho y rápidamente se movió de nuevo al lado de la mujer. Trató de despertarla, sacudiendo su hombro suavemente, pero ella permaneció insensible. Los trillizos lo miraron con sus rostros confundidos y ansiosos, sintiendo su miedo. Tenía que actuar rápidamente antes de que esos extraños soldados los encontraran con una determinación tranquila. Comenzó a juntar sus cosas. Metió los suministros en su mochila. No tenía idea de a dónde irían, pero no podían quedarse aquí. De repente los ojos de la mujer se abrieron de golpe. Ethan se congeló mirándola en estado de shock. Aunque su mirada estaba nublada por el dolor, era aguda y alerta. Trató de sentarse haciendo una mueca de dolor y él la ayudó suavemente apoyándola contra la pared. Habló con su voz débil y musical en un idioma que él no entendía. Las palabras eran líricas y llevaban un ritmo extraño que era a la vez alienígena y extrañamente hermoso. «No entiendo», dijo con su voz. Temblando, «Con urgencia, pero tenemos que movernos ahora». Ella parpadeó. La confusión cruzó por su rostro y luego pareció concentrarse en los sonidos afuera. Su expresión cambió. Entendió el peligro con una mano temblorosa. Hizo un gesto hacia los trillizos y luego hacia él sus ojos. Suplicantes. Él no necesitaba hablar su idioma para entender su mensaje. «Tómalos y corre», no dijo firmemente, sacudiendo. «¿La cabeza no te voy a dejar atrás?» Ella pareció luchar con sus palabras, pero luego algo cambió en su mirada, una mirada de profunda gratitud. Mezclada con resignación extendió la mano tocando su pecho con su palma, sus dedos cálidos a pesar del frío. Luego, con esfuerzo, ella sacó algo de los pliegues de su ropa como un pequeño disco metálico grabado con símbolos extraños. Lo presionó en su mano cerrando sus dedos alrededor de él. Ethan miró el objeto inseguro de su significado, pero sabía que era importante. La mujer asintió como si lo instara a mantenerlo a salvo y lo deslizó en su bolsillo. Sin dudarlo, con una respiración profunda, la tomó en sus brazos ignorando las protestas de sus músculos doloridos y señaló para que los niños lo siguieran. Se deslizaron por la parte trasera de la cabaña, justo cuando las voces se hacían más fuertes, arrastrándose entre la maleza. En un silencio desesperado, los trillizos se movieron con una gracia sorprendente. Sus pequeñas formas casi se fundieron en las sombras. Las botas de Ethan chapotearon en la tierra húmeda y se maldijo a sí mismo por cada ruido que hacía. Pero no tenían otra opción. Tenían que seguir moviéndose durante horas. Caminaron a través del bosque, guiados solo por el instinto y el deseo de poner la mayor distancia posible entre ellos y sus perseguidores. Los brazos de Ethan se resistieron a cargar a la mujer, pero se negó a detenerse incluso cuando sus piernas gritaron en protesta. Los trillizos nunca se apartaron de su lado, su presencia un recordatorio constante de la responsabilidad que había asumido. Llegaron a un río al mediodía. Su agua estaba hinchada y turbulenta por la tormenta reciente. No había forma de cruzar, al menos no fácilmente. Miró a la mujer en sus brazos, sus ojos entreabiertos pero vidriosos por el cansancio. Tenía que encontrar una manera de llevarlos a todos a un lugar seguro, pero no tenía idea de dónde. La seguridad era lo que cada instinto le decía que debía seguir adelante. Pero los niños estaban exhaustos y no estaba seguro de cuánto tiempo más podría llevar a su madre. «¿De acuerdo?», dijo suavemente.
dejándola en una roca cubierta de musgo cerca de la orilla del río. Solo un momento para descansar, los trillizos se reunieron a su alrededor, sus ojos todavía abiertos por el miedo, y Ethan trató de recuperar el aliento. El bosque a su alrededor estaba extrañamente tranquilo y, por un breve momento, se permitió creer que habían escapado, pero esa esperanza se hizo añicos por un sonido repentino y penetrante, de un silbido agudo que resonó a través de los árboles. Giró en redondo con el corazón saltando en su garganta al otro lado del río. Los vio a los soldados blindados, sus visores reflejando la luz del sol, mientras escaneaban el bosque con esos extraños dispositivos brillantes. El pánico se apoderó de él y agarró a los niños. Tirándolos de vuelta a la cubierta de los árboles, uno de los trillizos dejó escapar un suave gemido y el estómago de Ethan se retorció de miedo. No podían quedarse, aquí tenían que cruzar el río. La corriente era fuerte. El mundo en crepúsculo vio una estrecha entrada a una cueva escondida en la ladera de una colina rocosa. Estaba bien escondida, casi invisible, detrás de una cortina de enredaderas y maleza. «Tendrá que bastar», murmuró su voz ronca. Por la fatiga guió a los niños adentro, colocando a su madre suavemente en el piso de piedra fría. Los trillizos flotaban a su alrededor, sus ojos abiertos y temerosos, pero permanecieron en silencio, sus pequeñas manos agarrándose entre sí para consolarse. Ethan comenzó a hacer preparativos. Despejó la entrada de la cueva lo mejor que pudo, usando el follaje para crear un camuflaje natural. Luego reunió la madera seca que pudo encontrar y encendió una pequeña fogata con cuidado de protegerla de la entrada para que la luz no delatara su posición. El calor fue un pequeño consuelo, y él vio parpadear las llamas mientras intentaba planificar su próximo movimiento. La respiración de la mujer era superficial pero constante, y él aprovechó la oportunidad para examinar el extraño disco que ella le había dado antes. Estaba frío al tacto. Su superficie metálica cubierta de intrincados símbolos alienígenas que pulsaban débilmente con una suave luz interior. No tenía idea de qué era o por qué se lo había confiado, pero sabía que era importante, tenía que serlo. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un suave sonido, un leve zumbido que parecía provenir del disco mismo. Lo miró confundido mientras los símbolos comenzaban a cambiar, reorganizándose en patrones que no podía comprender. Entonces, para su sorpresa, una imagen holográfica cobró vida sobre el disco, mostrando un mapa detallado del bosque y el área circundante. Era un mapa topográfico con líneas y símbolos que no podía entender, pero una parte se destacaba, un rojo parpadeante que parecía indicar su ubicación actual. Los ojos de la mujer se abrieron e hizo un sonido débil haciendo un gesto hacia el mapa. Ethan se acercó sosteniendo el disco frente a ella y señaló temblorosamente un punto muy al norte más allá del bosque. Habló de nuevo. Su voz apenas era más que un susurro y captó una palabra en el nombre que sonaba como caliza. ¿Es ahí donde quieres ir?, preguntó, aunque sabía que ella no podía entender. Ella asintió, su mirada era desesperada y él sabía que no tenía elección cualquiera que sea el lugar al norte. Era donde ella necesitaba estar, y él tenía que llevarla allí. Pero el mapa era solo una parte de la solución. Todavía los perseguían y los soldados no se detendrían solo por la distancia. Necesitaba ganar tiempo. Apretó los dientes y miró a los trillizos que se habían acurrucado junto a su madre. La luz del fuego proyectaba sombras danzantes sobre sus delicados rasgos. Eran tan frágiles, tan pequeños y, sin embargo, habían sobrevivido a tanto. Un ruido fuera de la cueva lo sacudió y lo puso alerta. Una rama se partió demasiado fuerte, demasiado deliberado. Hizo un gesto para que los niños se quedaran atrás. Su corazón latía con fuerza mientras se movía hacia la entrada. La luz del fuego dificultaba la visión, pero pudo distinguir una forma oscura que se movía entre la maleza, acercándose lentamente a la cueva. Entonces los vio, los soldados. Su armadura brillaba en la luz que se desvanecía. Se movía silenciosamente entre los árboles. Estaban más cerca de lo que pensaba, demasiado cerca, y no había forma de que pudieran pasar por alto la cueva. Su mente corría y sabía que solo tenía una opción. «Quédate aquí», susurró. A los trillizos, su voz apenas era más que un suspiro. Tomó una
Rama larga y resistente del fuego, su punta brillaba al rojo vivo y salió. Los soldados se congelaron cuando apareció. Sus cascos se inclinaron hacia él por un instante. El tiempo pareció detenerse y Ethan,